Toda la gloria y toda la honra es para nuestro Dios, amén. Que nos extiende su misericordia el día de hoy y nos permite estar nuevamente en esta su casa. Que nos permite también celebrar que somos un pueblo que Él nos ha trasladado de las tinieblas a la luz, a su luz admirable, y que hoy anunciamos sus virtudes, amén. Damos gracias a Dios porque hoy podemos también conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Así que a todas las bellas mujeres presentes un feliz día. Y yo creo que si algo fue revolucionario en su época y aún sigue siendo revolucionario, es el Evangelio en cuanto al papel de la mujer, ¿no? En la época en que el Nuevo Testamento fue escrito, quizás palabras como la del apóstol Pablo de que en Cristo ya no hay distinción ni siquiera entre hombre y mujer, sino que le dignifica, y palabras como la del apóstol Pedro al referirse a ellas como coherederas de la gracia de la vida, al referirse a ellas al cuidado con que deben ser tratadas y cuidadas en una época donde los maridos tenían casi que a la mujer como una propiedad más. Era como un accesorio, como un mueble más. Debió ser muy revolucionario que ahora todo aquel que está en Cristo tiene que cambiar la perspectiva que tiene de la mujer. Amén. Así que yo me gozo por eso, porque hay veces que la gente dice, no, es que la Biblia es machista. Lee bien, lee bien y vete allá a Primera de Pedro 3 y seguramente te vas a llevar una sorpresa, ¿cierto? Esa enseñanza a los maridos a poder vivir con sus mujeres sabiamente como agrada al Señor. Amén. Y estamos hablando precisamente de eso en la sección que nos encontramos del Sermón del Monte, la relación de Jesús y la ley, y por tanto que tiene que ver con los ciudadanos del reino acerca de la ley. Hemos visto cómo Jesús ha declarado de manera inequívoca que no vino a practicar algo contrario a la ley, sino que la vino a cumplir por completo. ¿Ok? Hemos visto ya 2 versículos de esta sección y lo que vamos a seguir ampliando es cómo Jesús nos va a decir que la palabra revelada de Dios no solo es verdad, sino que nosotros podemos confiar en que tiene una autoridad enorme y que esa autoridad ha venido a enseñarnos, a ministrarnos, y ante esa autoridad todo lo que ordena, nosotros como ciudadanos del reino nos debemos inclinar y obedecer. Amén. Entonces, quiero que se ubique nuevamente en Mateo capítulo 5. Vamos a leer esta sección nuevamente, que nos muestra cómo la palabra de Dios es el fundamento, es la única norma de verdadera justicia, de verdadera verdad. La verdad verdadera. Ok, y que en últimas nuestras buenas obras son una muestra de obediencia. Nuestra fe se refleja en nuestra obediencia, es decir, cuando nosotros obedecemos lo que la palabra de Dios dice, le estamos diciendo, te creemos a ti independientemente de lo que nuestro alrededor diga, ¿no? Cuando obedecemos mostramos a quién le creemos. Es un acto de justicia el hecho de que nosotros como seres humanos siempre podamos tener las 2 versiones. Usted mira cada tentación, usted mira el huerto del Edén, por ejemplo. Adán y Eva tienen las 2 versiones, tienen la versión de Dios y también tienen la versión de la serpiente. Claro, la versión de la serpiente es distorsionar lo que Dios ha dicho, pero tienen las 2 versiones. Y el hecho de tener esas 2 versiones le da ahora a Adán y a Eva la facultad para decidir a quién le cree. El tema es que la mujer termina engañada en su corazón y en medio de esa controversia termina creyendo a lo que la serpiente ha dicho. Dios no es tan bueno como dijo que era. Esa misma controversia la tiene Jesús en la tentación. Hay una voz del cielo que ha dicho, este es mi hijo amado. Sin embargo, cuando es tentado en el desierto, el tentador lo que comienza diciendo es cuestionar lo que Dios ya ha dicho, lo que el Padre ha dicho desde el cielo. Si de verdad eres hijo, convierte estas piedras en pan. Ahí nuevamente hay una controversia. Entonces, siempre va a ser un acto de justicia de que nosotros podamos tener eso. Y en últimas, ¿a quién le vas a creer?
Y eso que nosotros terminamos creyendo es lo que obedecemos. La Biblia va a decir que a veces nosotros podemos caer fácilmente porque somos presa del engaño del pecado. Es decir, el pecado va a presentarse, pero va a presentar una publicidad engañosa. Allá usted y yo si le creemos a esa publicidad engañosa. Pero siempre está el marco y la posibilidad de entender que la palabra de Dios es la verdad y cómo Jesús la exalta en medio del Sermón del Monte. Amén. Vamos a leer la sección completa. Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20. Dice Jesús: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Maravilloso, ¿no? Una manera rápida de ver estos 4 versículos donde Jesús está hablando de la relación de Él con la ley, o viéndolo un poquito más general, estos versículos nos dan la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la conexión y la unidad que tiene toda la Escritura. Visto de otra manera, estos versículos ahora nos van a dar el puente y la relación entre la ley y la gracia, que son 2 conceptos que se van a manejar, la ley por la parte del Antiguo Testamento y la gracia en el Evangelio. Visto de otra manera, también estos 4 versículos nos muestran, en primer lugar, cuál es la relación entre Cristo y la ley. Los 2 primeros versículos muestran cuál es la relación entre Cristo y la ley, que dijo que no la vino a abrogar, sino que la vino a cumplir. Y como Jesús categóricamente dice que hasta que el cielo y la tierra pasen, ni una jota, ni una tilde, ni la letra más pequeña, ni la forma más pequeña de una letra va a pasar hasta que todo se haya cumplido. Y después que nos muestra la relación de Cristo con la ley, en los 2 siguientes versículos, el 19 y el 20, nos va a mostrar cuál es la relación entonces entre los cristianos y la ley. La relación entre Cristo y la ley, los 2 primeros, la relación entre el cristiano y la ley. Es decir, hoy vamos a estudiar el 19, eso ya hace parte de cuál debe ser mi relación con lo que la ley expresa. Y esto es un tema bien importante. Entonces, lo hemos visto a través de estos domingos. Comenzamos en el versículo 17 diciendo que la ley es preeminente, fue inspirada por Dios, es la ley santa de Dios y fue confirmada. Lo que los profetas anunciaron fue cumplido y anunciado. Vimos el domingo pasado que la ley es permanente en el versículo 18, ¿cierto? Que todo pasará y ella quedará intacta, la palabra de Dios será intacta. Y en el versículo 19, el día de hoy, vamos a hablar entonces que la ley es pertinente. ¿Cuál es la pertinencia de las escrituras, de lo que Jesús ha enseñado? Amén. Dijimos también cómo una y otra vez el Nuevo Testamento nos ha dicho que la ley no podía justificar a nadie. Lo que la ley hace es mostrarnos lo que es la justicia. Ahora bien, la ley, dice el apóstol Pablo en la carta a Gálatas, que se convirtió como un maestro, como un ayo. Una aya o un ayo es un maestro, alguien que te lleva, que te enseña, que te señala a un lugar. Y dice el apóstol Pablo que la ley nos señala y apuntaba a un solo lugar. Mire cómo dice Gálatas capítulo 3, verso 24. Porque aquí ya empezamos a ver no solo la conexión entre Cristo y la ley, sino además cuál debe ser la relación entre las escrituras, la ley y nosotros. Gálatas capítulo 3, verso 24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro maestro, nuestro tutor, nuestro guía, para llevarnos a ¿quién? Esa es la función de la ley. Debe apuntar, y veíamos en la enseñanza del domingo anterior
como cada verso, desde Génesis hasta Malaquías del Antiguo Testamento, apunta a Cristo. Y como cada vez que nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, debemos ver de qué manera está apuntando a Cristo. Cada sacrificio, cada uno de los símbolos que hay en el Antiguo Testamento, cada parte ceremonial de la ley, cada uno de los aspectos judiciales fueron cumplidos en Jesús. Entonces, la ley solo señala la justicia, pero debe apuntar a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Fíjate que lo que justifica no es el cumplimiento de la ley. La ley nos lleva a Cristo para que por medio de Cristo nosotros fuéramos presentados justos. Es decir, la ley nos muestra cuál es la justicia de Dios. Cuando nosotros vemos la justicia de Dios, la única respuesta natural debería ser: eso es imposible de cumplir. Y ahí es donde viene el Evangelio en nuestro rescate, a decirnos: sí, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Usted se pone a leer realmente, especialmente, ni siquiera el tecnicismo de la ley, lo vamos a leer más adelante. Cuando lo que Jesús quiere señalar, el espíritu de la ley, comienza, por ejemplo, a decir: mira, el hecho no es realmente, cuando la ley decía no cometerás adulterio, no lo hacía simplemente para que tú no te acostaras con alguien que no es tu esposa o que es tu esposo, sino que hay algo más atrás en el espíritu de la ley. Y Jesús lo enseña y le dice: mira, yo digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella. Apenas usted escucha cuál es el espíritu de la ley, usted tiene que decir lo mismo si es hombre, ¿sí o no? Pastor, eso es imposible. Porque lo que la ley busca apuntar es que en últimas, dentro del corazón humano es que está el problema. Y que lo que hacemos termina siendo simplemente un reflejo de lo que ya se procesó en nuestro corazón. Es decir, la ley lo que debería hacer es mostrar que tenemos un corazón adúltero. Cuando la ley dijo no matarás, no era simplemente en el acto físico de asesinar a alguien. Entonces Jesús va a interpretar y va a mostrar cuál era el espíritu de la ley. Si usted se enoja contra alguien, lo más profundo de su corazón, al punto de decirle fatuo o necio, yo le decía hace un sábado a los jóvenes, algunos no han matado porque no han tenido la oportunidad de hacerlo. Hoy se me meten preso. Pero si tuviera la oportunidad de hacerlo y sin que nadie se enterara y sin ninguna repercusión, ya más de uno hubiese matado a otro. Hay quienes han orado: Señor, llévatelo o te lo mando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí o no? Colabórame tú, Padre, para yo no ensuciarme las manos. ¿Ah? Dame paciencia, porque si me da fuerza le pongo esta silla en la cabeza. Dame paciencia. Es decir, en últimas, la ley es para mostrar lo que se esconde en lo más profundo del corazón. Yo cuando compartía esto con un compañero de trabajo, yo se lo he comentado muchas veces, me decía: Luisfer, eso es imposible, eso no lo va a poder cumplir nadie. Me dijo: ni siquiera tú. Yo dije: estás a un paso de ser cristiano, hermano. Estás a esto de serlo. Porque lo primero que tiene que reconocer alguien que pertenece al reino es que eso es imposible. Entonces tú dices: bueno, ¿y cómo voy a cumplir yo esa justicia? Me toca venir a Cristo. Y estando en Cristo y estando en Él, Él me va a brindar su propia justicia. Cuando Cristo me brinda su propia justicia es lo que se llama, en términos teológicos, justificación. Soy justificado por medio de la fe. Por haber puesto mi fe en Cristo, ahora yo soy presentado justo delante de un Dios justo. No por mis propias obras, porque yo sería incapaz de hacerlo. Ahora, si yo quisiera ser justificado por la ley, tendría que cumplirla toda. Y nuevamente nos mordemos la cola. Eso es imposible. No hay quien pueda hacer eso, solo Cristo lo pudo hacer al cumplirlo. Entonces, ese entendimiento de lo que Cristo vino a hacer, Él vino a cumplirlo, y que ahora yo tengo que abrazarlo con todas mis fuerzas, con toda mi fe, con toda mi esperanza, es lo que me hace cristiano. Amén. No estoy apoyado en mi propia opinión ni en mi propio concepto, ni en lo que yo sea capaz de hacer, porque eso es imposible. Entonces, la ley señala la justicia, pero Cristo nos brinda su justicia. Su propia justicia, la palabra técnica es, nos es imputada.
Es decir, como si usted fuera a su cuenta de ahorros y de la nada le aparecieran, qué sé yo, $1,000 millones. Tú dices, ¿y esto de dónde? Fueron consignados a tu cuenta sin que hicieras nada. Su justicia nos ha sido imputada. ¿Y por qué pudo ser así? El Evangelio manifiesta la justicia de Dios. Y Dios, si era un Dios justo, no podía pasar ni por inocente a alguien que era culpable. Es decir, la ley nos mostraba que nosotros éramos culpables. Entonces lo que Dios hizo fue cargar sobre sí mismo, sobre su propio Hijo, todo el peso de su ira, toda la carga y todo el pago a causa de nuestra rebelión y a causa de nuestro pecado, para que su justicia fuera engrandecida y ahora nosotros, por estar en Cristo, podamos recibir ahora solo su gracia, su misericordia y su favor. Amén. Yo una vez le conté esta historia, pero me gusta ilustrarlo de esta manera. Se cuenta que en una tribu con un nivel de moralidad muy alta, nunca habían sucedido robos, pero de un momento a otro comenzaron a suceder robo tras robo y robo tras robo. Y la tribu se preocupó mucho porque se comenzaron a perder las cosas y comenzaron a buscar. Y el líder de esta tribu anunció, bueno, la persona que sea sorprendida robando va a ser sometida a 20 latigazos. Eso es ley, ¿no? Eso lo que busca es dejar que la persona deje de robar por miedo a la consecuencia. Pero la ley no puede transformar a alguien que es ladrón en un ex ladrón, ¿sí o no? Ahí está el castigo por hacerlo. Nada, las cosas se seguían perdiendo. El líder decide aumentarlo a 50 latigazos y así llegó hasta 100 latigazos al que fuera sorprendido robando. En últimas, para no alargar el cuento, fue sorprendido el ladrón, quien había robado. Y fue nada más y nada menos que la mamá del líder de la tribu. Una señora anciana de avanzada edad era la responsable de los robos. Toda la evidencia y todas las cosas le fueron encontradas. ¿Qué iba a hacer el líder de la tribu? Si esos 100 latigazos eran aplicados a su madre, iba a morir a causa de eso. Y él la amaba. Pero si no los aplicaba, no iba a ser justo. ¿Qué dilema, no? Ese es el dilema que nosotros vemos y la paradoja que vemos con el Dios que tenemos. ¿Cómo un Dios justo puede ser amoroso? ¿Cómo un Dios que dice que es lento para la ira, grande en misericordia, al mismo tiempo puede hacer o puede ser alguien que no va a pasar por inocente al culpable, sino que tiene que haber un castigo como la ley lo indica? Lo que la historia dice que este líder hizo fue abrazar a su mamá, rodearla con sus brazos y luego decir, procedan con el castigo. Y los 100 latigazos fueron aplicados sobre él. Hay justicia y hay amor. Exactamente eso fue lo que nos sucedió a nosotros. ¿Me estoy haciendo entender? Y su justicia, es decir, la cruz de Cristo, es el lugar donde su justicia, la justicia del Dios que tenemos, fue manifestada en todo su esplendor, pero también donde su gracia fue manifestada en todo su esplendor. Él quedó exaltado como el Dios justo que es, pero también como el Dios amoroso y misericordioso con él. ¿Qué es? Porque en esa cruz Cristo nos abrazó y nos dijo, procedan con el castigo que merecían. Amén. Entonces, ahora nosotros tenemos que también tener una relación con esta ley. Si Cristo la ha exaltado de la forma en la que la ha hecho, dijo que no la vino a quitar, no la vino a abrogar, sino que la vino a cumplir, nosotros también tenemos una responsabilidad con ella. Es decir, durante su ministerio terrenal, Jesús no solo cumplió profecía, sino que su misma vida cumplió los aspectos morales de la ley de Dios. Y ahora, todo mandato, toda profecía, toda representación, todo símbolo, todo lo que la ley dice, se cumple a través de nuestra relación con Cristo. Entonces miremos en el día de hoy la pertinencia de las Escrituras. Versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos.
Este versículo contesta una pregunta muy importante. Porque bien, uno mira el cuadro, dice, está bien, no es por lo que yo haga, no es a causa de mis propias obras, sino de lo que Cristo hizo. Yo solo tengo que estar en Cristo, me abrazo a Él, entonces ya no tengo que hacer nada. ¿Significa eso que puedo vivir como me da la gana? Como diría el apóstol Pablo, de ninguna manera. Es decir, en esa cruz fue manifestada su justicia y su gracia. Ahora, Él me ha manifestado su gracia y cargó el peso y la condenación a causa de mi pecado. ¿Significa eso ahora que yo puedo vivir como me da la gana? Que yo puedo pecar deliberadamente porque no, ya estoy en Cristo y ya Él lo hizo todo. ¿O tengo yo una responsabilidad también con la ley? Ese siempre ha sido el dilema, ¿sí o no? Entre la ley y la gracia. Porque algunos han pretendido afirmar que como la gracia de Dios cubre toda ofensa que un creyente pueda cometer, entonces no hay necesidad de molestarnos en vivir en santidad. ¿Para qué? Si ya Cristo lo logró por mí. ¿Es eso lo que la Escritura quiere decir? No, y Jesús viene a confrontarlo enseguida. Después que dijo que había sido Él el que lo venía a cumplir, ahora nos dice cuál es nuestra responsabilidad y cómo nosotros debemos verla. Si Él la engrandeció, si Él vino a magnificar la ley, es decir, Él no vino a echarla a un lado. Si Él no la ha echado a un lado, ¿cuánto más nosotros? Él vino a cumplirla porque la ley muestra el carácter santo de Dios, muestra su justicia. Así que nosotros tenemos que tener claro entonces cuál es la relación entre la ley y la gracia, de que nuestra nueva naturaleza es buena, es eterna, y que consecuentemente con eso ahora nuestras buenas obras, lo que nosotros hacemos y nuestro camino y nuestra vida de santidad es un resultado de haber sido justificado. Lo que está mal es pretender poner la santificación antes de la justificación. Es decir, decirle a una persona, mira, si tú vas a la iglesia, si tú te aprendes estos coros, si tú das 1.500.000, si tú vas a los ayunos los jueves, si tú haces esto, te vas a ganar el favor de Dios. Eso es religión, eso es legalismo, ¿sí o no? El listado de qué cosas debo hacer. Y ahí es donde realmente nosotros somos tentados. La tentación de Adán y Eva en el huerto consistió en desconectar a Dios de su santidad, de su bondad, de lo que era, a un conjunto de mandamientos. ¿Sí o no? La serpiente le está diciendo, oye, ¿por qué si Dios es tan bueno, Pavé, no te deja comer de todo? Él no es tan bueno como dice ser. Es decir, desconectó la bondad de Dios y lo que Él es del mandamiento. Como cuando nosotros estamos pequeñitos y creemos que cuando nuestros papás nos prohíben algo o nos mandan algo, lo hacen para amargarnos la vida. ¿Sí o no? Desconectamos su amor del mandamiento. Amén, jóvenes. ¿Alguna vez usted ha desconectado el amor del mandamiento? Nunca. Dice, lo que pasa es que mi mamá no me entiende. Lo que pasa es que mi papá no comprende que estoy en pleno desarrollo de mi personalidad. Yo soy capaz, y él no lo entiende. Entonces separa que detrás lo que hay es un principio de amor, de bondad, de Dios guardar. Y cuando se separa el mandamiento de la bondad y el amor de Dios, tenemos un legalismo. Entonces, acá está Eva pensando, oye, sí, ¿verdad? ¿Por qué me dijo que no? Oye, qué ocurrencia. ¿Sí o no? Algo se trae porque lo desconecta. Entonces, lo que está mal realmente es pretender decir que a través de un conjunto de reglas o de normas yo voy a alcanzar el favor de Dios. Repito, eso es religión. La palabra religión significa religar, el intento humano de reconectarse con Dios. Es decir, el ser humano por naturaleza sabe que está desconectado de Dios, cualquiera que sea la idea que tenga de Dios. Y lo que va a buscar es por sus propios medios intentar reconectar lo que sabe que está desconectado. Y entonces ahí surge cualquier barbaridad que a usted se le ocurra. Se cree que hay casi 4.000 religiones en el mundo.
Cada una con cuáles son los pasos. Mira, tú lo que tienes que hacer es esto, te vistes así, no comas esto, no tomes esto. Y cualquier ocurrencia es válida con tal de reconectar. Y ahí es donde aparecen los vivos. Porque dice, mira, tú quieres ganar más favor de Dios, te tengo la solución, no sufra más. ¿Sufre usted de calambres, dolores, torceduras? Está tan feo que nadie le para bola y lleva 5 años y no levanta novio. Sí, Señor. ¿Quieres ganarte el favor de Dios? ¿Has metido 1500 hojas de vida y aún no te llama? Sí, Señor. No sufras más. Te tengo la solución. Y ahí cualquier cosa es válida. Ya te tengo la llave, la clave para que te ganes el favor de Dios. Y ahí viene cualquier barbaridad, hermano. Ya de ahí para adelante lo que a usted se le ocurra. Cómete una hierbita. Hay un pastor metido en un tanque que vende después el agua y los feligreses se toman el agua. ¿Lo vieron? Ahí viene en boxer. Está metido en boxer en el tanque. ¿Sí o no? No comas esto, no consumas esto. Bueno, ahí es donde aparecen los vivos. A uno está vendiendo, ahorita me contaban ayer, vendiendo un jabón. Un jabón que cuando usted peca se baña con ese jabón y limpiecito. Mira qué gangazo, $20. Qué gangazo. ¿Usted sabe lo que? Yo sé que usted también, en algún momento de su vida, mientras se estaba bañando después de pecar, usted dijo, ojalá el pecado se pudiera quitar tan fácilmente como este jabón. Pero a este se le ocurrió, oye, ¿por qué no? Voy a vender jabón. El jabón ungido. Y hoy lo está vendiendo a $20. ¿Qué negociazo? Y todo el mundo, sí, imagínense, ¿quién no necesita ese jabón? Ah, que encárgame media docena. Porque ese intento humano de religar, de volver a unir lo que está quebrantado, lo que está roto. Ahora, ¿dónde está la diferencia en lo que nosotros anunciamos y por qué el evangelio no es una religión? ¿Por qué lo que está anunciando el evangelio no es una religión? Porque no es una iniciativa humana. Las religiones son unas iniciativas humanas. El evangelio es la iniciativa divina, donde quien lo hace no es el hombre para ganarse favor. Quien ha puesto el sacrificio es Dios mismo. Es decir, no es el intento humano por llegar al cielo. El evangelio no es el hombre pretendiendo ser Dios, es Dios que se ha hecho hombre. Para hablarnos en nuestro idioma, en nuestra propia carne, en nuestro propio lenguaje. Se ha hecho obediente, se ha humillado hasta lo sumo. Y allí es donde nosotros tenemos claridad entonces de que no es lo que nosotros hacemos lo que nos justifica delante de Dios. Primero va la justificación. Y después que somos justificados por medio de la fe, ahora nuestras buenas obras son un resultado de esa justificación. Es decir, la santificación es la consecuencia de la justificación. Ahora, yo soy santo porque primero fue justificado. No que primero tengo que ser santo para ser justificado. ¿Me estoy haciendo entender? Mis obras, mis buenas obras, son el resultado, es una evidencia de que estoy en Cristo y de que yo le doy la misma dignidad que Cristo le dio a la ley de Dios. La honro de la misma manera que Cristo la honró, porque es la ley santa de Dios y yo no la desprecio. Hacia allá debe conducir la gracia, hacia allá debe conducir el entendimiento de esta verdad. Todavía no he entrado a mis puntos, pero pues ahí le aclaro una cosa, porque esto es bien importante. Romanos capítulo 6. En Romanos capítulo 6 el apóstol Pablo va a tratar el tema de muertos al pecado. Usted lo ha leído, ¿cierto? Va a decir, nosotros fuimos crucificados con Cristo. Ahora estamos muertos al pecado. Morimos en esa cruz con Él y resucitamos ahora para una nueva vida. Pero miren cómo comienza y cómo termina lo que el apóstol Pablo hace. Miren el versículo 1.
Romanos capítulo 6, verso 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ah, ya estoy en Cristo. Ahora puedo pecar deliberadamente y como me dé la gana y puedo vivir como me dé la gana para que la gracia se manifieste. Versículo 2. Versículo 2. En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, nosotros con Cristo hemos muerto al pecado. ¿Cómo vamos a decir que vamos a seguir pecando? Deliberadamente. Ahí está la contradicción. Y después el apóstol Pablo va a hacer toda la descripción. Usted lo lee porque esa no es mi prédica de hoy. Con calma, pero creo que el día de los bautismos tratamos ese texto. Entonces está en YouTube, usted la escucha. Viene el desarrollo completo de lo que es estar muertos al pecado. Ya yo, los miembros que antes presentaba para el pecado, ahora ya no los presento para el pecado, sino que ahora los hago para la justicia. Lo que antes usaba para pecar, ahora lo uso para aquello que es agradable delante de Dios. ¿Por qué? Porque he muerto al pecado. Y morir al pecado significa que no voy a perseverar en él y que la gracia no me conduce a pecar más y más. ¿Estamos claros? Versículo 15 de Romanos 6. Versículo 15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Sí, yo no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia, pero ¿me conduce eso al pecado? ¿Cómo dice el apóstol Pablo? En ninguna manera. Es decir, la gracia está en el versículo 1, está en el versículo 15, eso es lo que se llama una inclusión, lo que el apóstol Pablo está haciendo. Está diciendo que lo que está en el centro, la vida de nosotros, muerto al pecado, es producto de la gracia. Es decir, nuestra santidad es un resultado de la gracia. ¿Me estoy haciendo entender? Esto es clave. Si usted entiende, gloria a Dios. Carolyn ya dijo amén. Si usted entiende esto, usted puede vivir realmente a la altura del llamamiento santo que Dios nos ha dado. Es decir, yo puedo decir que estoy muerto al pecado, de que no presento ahora mis miembros para pecar, sino para hacer lo que es justo y agradable delante de Dios, porque la gracia me alcanzó y ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Mi vida de santidad es un resultado de la gracia que Dios me ha dado. El apóstol Pablo lo pone más claro en otro texto. Tito capítulo 2, versículo 11. Aquí va. Dice así. Porque ¿qué? La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Versículo 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Miren qué belleza de texto es este. El apóstol Pablo le está diciendo a Tito, la gracia se manifestó en el pasado. ¿Para qué se manifestó la gracia? Para salvación. Es decir, esa gracia, no gracia manifestada por parte de Dios, de no pagarme conforme a mis obras, de darme lo que no merezco, ¿cierto? Esa gracia de Dios me salvó en el pasado. Pero esa misma gracia de Dios en el presente me está enseñando. Versículo 12. Miren lo que hace la gracia. En el versículo 11 me salva. En el versículo 12 me enseña. ¿Qué me enseña? Me enseña a vivir justa, piadosamente, sobriamente. ¿Renunciando a qué? A los deseos mundanos, a toda impiedad. Eso es lo que la gracia me enseña. Es decir, la gracia no me enseña, mi hermano, ya está, no estás bajo la ley, estás bajo la gracia. Comamos y bebamos que mañana moriremos.
todo bien. La gracia me enseña a vivir de esa manera, de la forma que Dios agrada. Y no solo eso, sino que la gracia me guarda hasta aquel día glorioso, versículo 13. La gracia en el pasado me salvó, la gracia en el presente me enseña y la gracia me guarda para un futuro glorioso. La gracia nunca me deja, la gracia del Señor está siempre sobre los suyos. En el pasado me salvó, en el presente me enseña cómo vivir a causa de que soy salvo y me está guardando para ese día glorioso. Así que nuestra relación con la ley, con lo que es el carácter santo de Dios, está manifestando ahora a Jesús. ¿Cuál es nuestra verdadera libertad en Él? Ese es el problema del apóstol Pablo con los Gálatas, ¿no? Usted lee la carta de Gálatas y el apóstol Pablo está fuera de sí. Porque el apóstol le dice insensato, torpes. Son unos términos muy fuertes, ¿no? Mis pequeños y adorados tontos, le dice. Ustedes comenzaron bien. ¿Quién los estorbó? Y era porque ya después que estaban en Cristo, que habían recibido bien, había gente que quería volver a los rudimentos básicos de la ley, para decirle, mira, para que te puedas salvar, tienes que además de esto hacer estas cosas. ¿Cierto? Tienes que volver a circuncidarte, por ejemplo. Entonces esas tradiciones, y dice, ven acá, pero ustedes comenzaron bien, ¿quién los estorbó? Y yo digo que usa unas expresiones fuertes, muy fuertes. El apóstol Pablo iba a decir, bueno, ojalá ellos no solo se circuncidaran, sino que se cercenaran. Usted no le hizo nunca en la Biblia. Bueno, lea Gálatas otra vez, 5, antesito. Dice, no solo fuera circuncisión, sino que se caparan por estar estorbando a la ley de Dios, a lo que Dios realmente está enseñando y que se ha cumplido en Cristo. Entonces nosotros debemos entender cuál es ahora nuestra verdadera libertad en Cristo. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas, ustedes en Cristo han sido llamados a libertad. Ahora, la clave está en entender cuál es esa libertad a la que hemos sido llamados. Porque el apóstol Pablo dice, esta libertad no es libertinaje. Entonces yo tengo que entender qué aspectos he cumplido en Cristo, qué aspectos ahora por estar en Cristo son cumplidos y ahora cuál es el valor que tiene que tener la ley para mí. Así que entonces en primer lugar, en el versículo 19, Cristo comienza diciendo, de manera que, ¿sí o no? Así inicia el versículo 17. Cuando uno ve en la Biblia la expresión de manera que, ¿qué significa? Es sinónimo de por tanto. ¿Qué quiere decir? Por lo que ha dicho anteriormente. ¿Sí o no? Por lo tanto. Entonces, lo primero que Jesús va a decir es el carácter de la ley. Va a afirmarlo una vez más. La frase de manera que se refiere a lo que Jesús acaba de decir. De que la ley Él no la vino a abrogar, sino a cumplir. Entonces, la Biblia no es simplemente una colección de libros, no. Sino que tiene todo lo que son los pensamientos de Dios. Y por eso ahora Jesús la ha honrado, ha sido dada por Dios para el ser humano. Y nada puede ser más relevante para el hombre que esta revelación de Dios mismo en su palabra. Dios se ha revelado a nosotros, es infalible. Y Cristo le ha dado un lugar alto a la ley de Dios, vino a magnificarla, vino a ampliarla, vino a mostrar cuál realmente era el espíritu de la ley, la ha hecho honorable. Y por esta causa, ahora nosotros también tenemos que honrarla. Ahora, ¿de qué manera Cristo ha honrado la ley? Cuando uno mira la vida de Jesús a lo largo de su ministerio, Jesús cita el Antiguo Testamento por ahí unas 64 veces. Hace citas directas del Antiguo Testamento. Es decir, para confirmar que lo que la palabra de Dios ha dicho es real, es verdad. En cada controversia, Jesús lo dice, lo expresa. Él mismo dice, la escritura no puede ser quebrantada. Cuando discutió con los fariseos, le dijo, ustedes están errando porque ignoran la escritura. A Nicodemo le dijo, mira, eres maestro en Israel
y no sabes estas cosas, ¿qué has estado leyendo entonces? ¿Qué has estado enseñando? Porque ahí está todo. Yo no sé si usted recuerda un pasaje donde a Jesús le hacen una pregunta con relación a la resurrección, los saduceos. Le dicen acá, ¿qué pasa si una mujer tiene varios maridos? ¿Sí o no? Y después, el día de la resurrección, ¿con cuál de los maridos va? Y Jesús le responde, ¿sabes una cosa? Ustedes están errando porque ignoran la Escritura. Y ahora les pone fundamento y le dice, ¿sabes una cosa? En la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento. Serán como los ángeles de Dios en el cielo. Y después los remata diciendo, ¿no han leído? ¿No lo han leído nunca? Lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Sí o no? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y le dice Jesús, ¿qué quiso decir Dios ahí? Que Él no es Dios de muertos, que Él es Dios de vivos. La Biblia no dice Él era el Dios de Abraham, Él era el Dios de Isaac, Él era el Dios de Jacob. Él es. Porque estos hombres, aunque murieron en este tiempo, están delante de Él y Él sigue siendo su Dios. Y los saduceos así, caramba. Ya sabemos cómo es el asunto con la resurrección. Cuando a Jesús lo quieren meter en esa controversia acerca del divorcio que también vamos a tratar aquí, le citan la ley de Moisés y ellos quieren hablar de divorcio. ¿Y Jesús qué hace? Les habla de matrimonio. ¿Cómo lo hace? Ellos quieren ley de Moisés, Jesús se los lleva a Génesis. Dice, pero en el principio no fue así. Y cita el verso Génesis. Qué tremendo, ¿no? O sea, Jesús en cada uno siempre confirmó y estableció cada una de las cosas que la Biblia había declarado. El asesinato de Abel, Noé, Abraham, Sodoma, la esposa de Lot, el llamado de Moisés, el maná. Cuando usted lee Juan capítulo 3, Jesús dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿lo ha leído? Así el Hijo del Hombre será levantado. Es decir, citaba directamente la Escritura. Jesús enseñó que la Escritura era suficiente para guiar a los hombres a salvación, así como estaba. ¿Usted ha leído alguna vez una parábola del rico y Lázaro? La parábola de rico y Lázaro, que ya cuando están allá frente y ve cómo es la situación, dice rico, déjame ir y que le diga a mi familia cómo es el tema de este lado. ¿Sí o no? Dice, si ellos supieran cómo es el tema de este lado, déjame ir y anunciar a los que yo quiero que sepan. La parábola termina el Señor diciendo cómo, de qué manera. ¿A quién tienen ellos? A Moisés y a los profetas tienen. Y si no los escucharon, ni porque se levante un muerto van a oír. Es decir, Moisés y los profetas eran suficientes para conducir a salvación si se leían bien. Eso es lo que Jesús está enseñando. Y lo más maravilloso de lo que yo encuentro en el ministerio de Jesús es que Jesús confirma la autoridad de la palabra de Dios usándolo como mecanismo de defensa ante la tentación. ¿Sí o no? Qué interesante, porque Jesús acaba de ser bautizado, una voz del cielo dice, este es mi hijo, es llevado por el Espíritu al desierto, y estando en el desierto, ayunando, viene a él el tentador. Eso hay que leerlo con cuidado. ¿Ok? Jesús es llevado por el Espíritu, pero Jesús no va a la tentación. La tentación viene a él, el tentador viene a él. Señor, no me dejes caer en tentación, ¿oíste? Señor, mira que yo soy débil, ¿oíste? Señor, me estoy metiendo, pero no me dejes, ¿oíste? Voy hasta aquí. Ya.
A la tentación no se va, mucho cuidado. El tentador viene a él primero. Okay. Y cuando el tentador viene a él, le dice, si de verdad eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Qué era lo más fácil que se podía responder? Imagínense que usted, vamos a preguntar a los jóvenes, viene de un campamento titulado Yo sé quién soy yo. Mi identidad definida en Cristo. Identidad definida. ¿Sí o no? Viene de tremenda experiencia. Y le sale alguien a decir, ¿de verdad tú eres hijo de Dios? Jesús ha podido contar acerca de la experiencia. Ven acá, pero ¿dónde estabas tú? ¿No escuchaste allá? Este es mi hijo, me vienes a preguntar ahora que si soy el hijo de Dios. Jesús pudo haber contado lo que había acabado de suceder en el bautismo. Jesús hubiese podido anunciar algo nuevo con relación a eso. Pero ¿cómo enfrenta Jesús la tentación? Citando la palabra. Escrito está. Hermano, porque sencillo, de experiencias no se puede vivir la vida cristiana. Amén. Usted no puede vivir la vida cristiana de experiencia. Ah, no, sí, es que yo fui, es que yo sentí, es que yo tengo tremenda experiencia. Eso dura 2 días, hermano, máximo. Pero la palabra de Dios, que es eterna, es nuestra fuerza y nuestra guía para enfrentar. No pasará. Y Jesús le dijo, escrito está. Y salió de ahí, escrito está, y escrito está. Ahora, Jesús está enfrentando la tentación desde su humanidad para mostrarnos cómo la nueva humanidad que Él estaba inaugurando enfrenta la tentación. Es decir, si Jesús enfrentaba la tentación desde su divinidad, nos dejaba a todos sin opciones. Y cada vez que usted y yo leyéramos este texto, ay, facilito, Él venció la tentación porque era Dios. Pero en cambio, ¿qué hago yo? Sí, mírame, en esta debilidad. Es decir, Jesús venció la tentación desde su humanidad, no yendo a ella, no conversando con ella, porque con la tentación no se conversa. Algunos van a salir a borrar un número de por ahí del celular. Con la tentación no se conversa, sino que como Él no va a tener escrúpulos conmigo, yo no puedo ser blandengue, yo tengo que ser radical. Escrito está. Y nos muestra cómo esta nueva humanidad que Él está inaugurando enfrenta a la tentación. Así se enfrenta. Y nos lo muestra a nosotros. Él testificó cómo la Escritura es suficiente. Ayer aprendí otra cosa que me impresionó muchísimo. Y es que Jesús era miembro de la sinagoga de su lugar, de Nazaret. Lucas nos dice que iba según su costumbre, o sea, cada sábado él iba. El asunto es cuando Jesús cita el texto de Isaías que le fue pasado y ahora va a enseñar, y lee el texto en el día de reposo en Lucas capítulo 4, y lee ese texto de Isaías. La gente queda maravillada, queda asombrada, y después la gente comienza a decir, mira, empieza a decir, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Cita todo Isaías, y la gente queda maravillada y dice, pero ven acá, este es el hijo de María, de José, nosotros lo conocemos, ¿cómo así que ahora va a decir que esta escritura se ha cumplido en él? ¿Y por qué se genera un conflicto tan grande? Y es que ese era un texto que estaba reservado solo para el Mesías. Es decir, la gente dentro de la sinagoga nunca leía ese texto, se lo saltaba. Y cuando Jesús llega y lo lee, todo el mundo dice, está leyendo el texto prohibido. Y no solo eso, sino que después dice eso, dice, y hoy se ha cumplido delante de sus ojos.
Claro, ayer entendí por qué después lo quieren despeñar. Después dice, sí, seguro me dirán, médico, cuídate a ti mismo. Yo les digo, no hay profeta en su propia tierra. Ustedes me han visto, pero no van a creer esto. Y le pone unos ejemplos. Había viudas en Israel, pero Elías la mandaron a una en Sarepta. Había leprosos allí, pero Eliseo fue mandado donde Naamán, el sirio, porque no hay profeta en su tierra. Y dice que cuando Jesús les dice eso, mi hermano, se llenan de ira y lo van llevando así hasta un despeñadero, lo quieren tirar a causa de eso. Pero Jesús está diciendo, esta escritura que estaba en Isaías frente a sus ojos, hoy se ha cumplido frente a ustedes. Así que el Señor usó la autoridad de la escritura para declarar su propia autoridad. Qué maravilloso, ¿no? El carácter de las escrituras. Cuando Jesús limpia, purifica el templo, ¿qué dice? Escrito está, y cita al profeta Jeremías, ¿no? Mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, cita al profeta enseguida. Así que, hermano, es imposible aceptar la autoridad de Cristo sin aceptar la autoridad de la Escritura, porque Cristo mismo la magnificó. Cristo mismo declaró que se estaba cumpliendo, no que la venía a quitar, sino que la venía a cumplir. Así que la autoridad de la Biblia es la autoridad de Cristo. Él dice, el que es de Dios, las palabras de Dios, oye. Y nosotros tenemos que responder como el viejo pescador, ¿a dónde vamos a ir? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Ahora bien, ya de manera más corta, solo he predicado las 3 primeras palabras, de manera que relaciona lo anterior, todo lo que Jesús ha venido diciendo acerca del carácter de la ley. Pero Jesús también pone 2 tipos de consecuencias cuando no tenemos claro esto. Hay una consecuencia negativa y hay una consecuencia positiva, ¿cierto? La consecuencia negativa, ¿cuál es? La segunda parte del versículo 19 dice, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. ¿Ok? Aquí quebrantar significa soltar, liberar, disolver. Todo aquel que pretenda anular o invalidar lo que Dios ha dicho, es lo que Jesús quiere decir. Todo aquel que por su naturaleza caída se resista a las exigencias de la ley de Dios, será alguien muy pequeño en el reino. Así que cuando un cristiano no reverencia y no obedece la palabra de Dios, es pequeño. ¿A usted le gusta cuando les digo que son grandes? Bueno, el que la obedece es grande. El que la desobedece es pequeño. Cuando la menospreciamos, cuando la dejamos de reverenciar, cuando no le damos el lugar que merece la palabra de Dios, no nos estamos pareciendo a Cristo, porque Cristo la engrandeció, la magnificó, mostró que era la ley santa. ¿Sabe? Los judíos tenían esa división entre mandamientos positivos y negativos. Y los mandamientos positivos eran 248 y los negativos eran 365, como los días del año. A ver cuál hoy dejo de hacer. Este me toca hoy. Tenían largos y acalorados debates acerca de cuáles leyes eran más importantes, cuál sí, cuál no. Y si bien la Biblia sí deja ver que de pronto en categoría uno podría decir, cuando le preguntan a Jesús, bueno, ¿cuál es el más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está el resumen de toda la ley. Los fariseos siempre estaban interesados como en saber, ve acá, con cuál sumo más puntos. Como no los voy a cumplir todos, ¿cuál será el que me suma más puntos? Porque no es lo mismo obedecer este que obedecer este. Y Jesús le dice, mira, hasta el más pequeño. Porque toda la ley, ahí está la unidad. Y toda la ley, todos los aspectos morales de la ley se van a terminar resumiendo en eso, en amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y con todo nuestro entendimiento.
y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Reverencia, levantamos nuestras manos a Él, Él es todo para nosotros. Amén. Y manos que se extienden al prójimo. Y lo amo como a mí mismo. Ahí está el cumplimiento de toda la ley y los profetas. Factor común, amor. Amarás al Señor, amarás a tu prójimo. La única forma de experimentar este amor es que realmente hayamos nacido de nuevo. Y el orden correcto es, nuestra fe produce amor. ¿Amor a qué? Amor a su ley, amor al Padre que ha engendrado, y el que ama al Padre que ha engendrado, ama a los que son engendrados por Él. Y este amor produce obediencia. Me amas, mi palabra guardarás. Siempre es así, ¿sí o no? Fe, amor, obediencia. Ahora, según la Biblia, ¿dónde está realmente la evidencia de que esto es así, de que yo he pasado por ese proceso? Fe, fui justificado por medio de la fe. Ahora, producto de haber puesto mi fe en Cristo, mis emociones han sido transformadas. Yo ahora amo su palabra, amo su ley y por tanto la obedezco. En cada una de mis acciones yo doy evidencia de eso. Yo les hago una pregunta. ¿Qué es más importante para Dios? Voy. ¿Las manos que se levantan para alabarlo a Él o las manos que se extienden al prójimo? Esa pregunta es fácil. La respuesta es no sé, Ernesto, si yo supiera te lo diría, pero no sé, me la pones así. Las manos que se levantan para Él o las manos que se extienden al prójimo. Las manos que se extienden al prójimo. Y va a decir el apóstol Juan, esa es la verdadera evidencia de que alguien ama a Dios. En la manera como se manifiesta su amor al otro, está manifestando que realmente ama a Dios. Nadie puede amar a Dios y levantar manos y aborrecer a su prójimo. Ese es un mentiroso. Y con todo respeto que usted y yo merecemos, hermano, para alabar a Dios y para levantar manos a Dios aquí un domingo, Dios no nos necesita, ya Él tiene en el cielo quien le adore, hermano. Ya Él tiene quien le rinda alabanza continua. Pero tu prójimo sí te necesita. Entonces la única evidencia real, nuestro fruto, de que realmente yo he pasado de esa justificación ahora a la santificación, de la fe al amor y del amor a la obediencia, es que esto se está cumpliendo. Entonces nosotros somos así, nosotros decimos, no, bueno, eso no es tan grave, fue una mentirita, fue algo pequeñito, fue un desliz, ¿cierto? Nosotros tratamos de minimizar el pecado para no sentirnos tan mal. No fue adulterio, fue una canita al aire. ¿Sí o no? Como cuando llaman, me da risa porque los vendedores de canales de televisión, siempre hay tecnicismo para cambiar, ¿no? No te venden, si imagínense usted lo llamara a decir, mira, cómprame el canal pornográfico. Cómprame, mira, te estoy vendiendo el canal de la inmoralidad sexual. En este mes lo tenemos como promoción. Te venden el Hot Pack, el canal para adultos. Tenemos un paquete de entretenimiento para adultos. ¿Sí o no? No se llama aborto, se llama interrupción asistida del embarazo. Esa suena más médico, ¿no? Aborto es muy feo. Para poderlo minimizar, para poder familiarizarnos. ¿Sí o no? A que todo pase así como si nada. No se llama reforma tributaria, se llama ley de finanzas. Perdón, ya eso es otro tema. Ese es otro tema, perdón, se me salió. Son tecnicismos simplemente.
Y nosotros lo minimizamos y estamos ahí para que uno de estos mandamientos pequeños. No, eso no es grosería. Ese es mi carácter, hermano. Usted lo que es un grosero yo. Y haciendo eso se llevó a su prójimo. Entonces, si usted quiere honrar la ley de Dios, que es santa, de la forma en la que Jesús lo dijo, vaya lo que la ley de Dios, la Escritura dice acerca de esa grosería en la que usted anda, para que vea usted. Ni un amén. Vaya y lea acerca del pleito, de la contienda, lo que la ley santa de Dios establece, correcto. Pues si quiere honrarla hay que vivirlo, amén. Todo el consejo de Dios. Oye, que vamos a ver cuál es, sí, bueno, este es más grande. Eso es lo que querían hacer los escribas y los fariseos, ¿no? Dice, por ejemplo, una ley como la del diezmo, que de hecho está enfocada acerca de que Israel tenía una teocracia y era como el impuesto que tenía que Israel pagar. Para los fariseos y los saduceos era muy chévere cumplir esa ley, porque esa ley es bien visible. Entonces yo digo, voy a diezmar de todo, de la menta, de todo lo que tenían, hasta de las especies con que sazonaban, sacaban un poquito. ¿Sí o no? Pimienta, todo, un poquito. Imagínese usted en su casa, aquí, pimienta, un poquitico para acá. Y eso, ese sí vende, ¿no? Eso sí da. Aquí estoy yo dando hasta de lo último. ¿Sí o no? Esta es mi ofrenda para Dios. Es corbán, decía. Decía, pero si tu padre tiene necesidad, ¿sí o no? Tu padre tiene una necesidad y va y te dice, mira, mijo, tengo una necesidad, no tengo para comer, dame algo. ¿Sí o no? ¿Qué les dice? Papi, lo siento, mami, lo siento. Es corbán. Así que mira, ahí tengo, pero todo lo que tengo es lo que voy a entregar a Dios. ¿Cómo les dice Jesús? Hipócritas. Invalidáis absolutamente todo, porque no fue el mismo que dijo eso, el que dijo honrarás a tu padre y tu madre. Una cosa era necesaria sin dejar de hacer la otra, pero como en esta te ven y en esta nada más se enteraron tus papás, entonces esta sí pasó de agache. ¿Por qué Jesús tiene que en el sermón del monte meter la ofrenda, la oración y el ayuno? Porque son visibles. Cuando vas a la ofrenda tocas trompeta. Aquí voy. Míreme. Con fotos, ¿no? Porque es visible y todo el mundo, oh, mira, Dios. La oración y entonces la cara, no, hermano, aquí estoy. Vea, sospeche de todo el que le dice, tengo 40 días de ayuno aquí donde me ve. Todo el que le diga así, sospeche, hermano. No está ayunando nada, lo que está pasando es filo. Si no está ayunando. Ya, así. Y pienso llegar a los 60. Y es un ayuno como el de Daniel. Hipócrita, les va a decir Jesús. Entra en los secretos y tu Padre que ve los secretos te recompensará en público. No lo estás haciendo para Dios, lo estás haciendo para los hombres. Eres un hipócrita. Porque los mandamientos se obedecen verdaderamente desde lo íntimo del corazón. ¿Dónde fue tentado Jesús? En el desierto, en la intimidad. Nosotros tenemos el relato por los evangelistas, porque Dios está monitoreando todo de nosotros. Pero Él fue tentado ahí en lo secreto y por eso Dios puede dar testimonio público de lo que Él es. Por eso tiene toda la autoridad para después pararse en la sinagoga y decir, hoy se ha cumplido esto. Por eso cuando entra en la sinagoga que nos narra Marcos, después de ese evento tiene que decir el demonio dentro de la sinagoga, yo sé quién eres. Tú eres el santo de Dios. Por eso se puede dar testimonio público después, por lo que ocurrió en secreto. Entonces no es un tema de mandamientos pequeños, grandes, medianos. Les decía a los jóvenes,
Cuando usted ve el final de la carta de Tesalonicenses, por ejemplo, el apóstol Pablo dice, bueno, esta carta léanla entre todos, salúdense con un buen beso santo y oren. Pone al mismo nivel la lectura de la palabra, la oración, que el saludo. Sí, porque para nosotros es más espiritual orar, leer la palabra, no. Tan espiritual como orar es que usted, antes de irse a este lugar, le diga, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo estuviste esta semana? Dios te bendiga. Entonces somos muy espirituales por unas cosas, pero el resto son detalles, eso es muy pequeño. ¿Está conmigo o ya se fue? Ya se me acabó hasta el tiempo, pero no me importa ya. Sí, porque el de predicar, el de orar, ese sí se ve, pero es pequeño. Tercer y último punto, rápidamente, las consecuencias positivas. Así termina el versículo. Ay, miren esta belleza. Agárrese de su silla. Agárrese. Cualquiera que los haga. Y no solo los haga, sino que también los enseñe. Este será llamado grande en el reino de los cielos. Ahí no dice, cualquiera que los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Lo leyó? Cualquiera que los haga y que además de hacerlo, los enseñe. Es decir, su vida, su discurso y su vida coinciden. No solo los enseña, sino que los hace. Coinciden. Por eso, cuando Jesús enseñaba, dice el texto bíblico, se maravillaban de su doctrina, porque les hablaba como quien tenía autoridad y no como los escribas y los fariseos, dice, no como ellos. ¿De dónde venía la autoridad que Jesús tenía? De que su vida concordaba con su discurso, lo que estaba diciendo. O sea, él había encarnado el mensaje. Él era el mensaje. Entonces nosotros pretendemos enseñar pero no hacer. Y nos escudamos en el mito evangélico de no me mires a mí, mira a Cristo. ¿Sí o no? ¿Qué hay detrás de la frase evangélica no me mires a mí, mira a Cristo? Nuestro deseo humano, mundano y diabólico de seguir viviendo la vida que nos da la gana. ¿O fue eso lo que el apóstol Pablo dijo? El apóstol Pablo dijo, ¿quieren ver a Cristo? Imítenme a mí. Porque yo soy un imitador de Cristo. Y la única manera en que este mundo va a ver a Cristo es a través de nosotros, que somos su cuerpo. Amén. Entonces, si nosotros queremos mostrar que la ley de Dios, sus mandamientos, son realmente santos, tenemos que darle la dignidad que Cristo le dio. Amén. Entonces, cuando los hacemos y así los enseñamos, entonces vamos a ser grandes en el reino de los cielos. Ya démosle. Sed imitadores de mí. Los hombres estudiamos los viernes tesalonicenses, no. Y ahora están estudiando los jóvenes tesalonicenses también. Bueno, agárrense. Mire cómo dice Primera de Tesalonicenses 2, versículo 10. Ya está ahí. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos
que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Qué hermoso, ¿no? El apóstol Pablo dice, ustedes son testigos y Dios también. Juzguen nuestro comportamiento delante de ustedes. ¿Cómo era? Santo. Era un comportamiento justo. Era un comportamiento irreprensible. Y como nos comportábamos de esa manera, teníamos toda la autoridad para, como un padre le dice al hijo, de enseñar. Yo les conté la historia de una niñita aquí en la iglesia al que papá le dijo, tienes que lavarte los dientes antes de dormir. Le dice, ¿por qué si tú ni siquiera lo haces? El papá, en vez de decir, sí, mija, voy para este, tome por respondona. O es su manera de ser confrontado contra la autoridad de algo que él no hacía. ¿Sí o no? El apóstol Pablo dice, ustedes saben cómo nos hemos comportado. Lo hemos hecho delante de ustedes y ahora tenemos la autoridad de exhortarles y enseñarles. Aquí es donde, por eso la Biblia dice que el que quiere enseñar tiene un problema serio de que pueda acarrear una condenación doble, ¿no? Porque una cosa es pecar por ignorancia, no saberlo. Otra cosa es pecar sabiendo. Y otra cosa es pecar sabiendo y enseñar. En aquello en lo que se está pecando. Ese es doble la condenación. Así que siempre vamos a encontrar esto. Cualquiera que las hace y las enseña. Amén. Así que eso es lo que el versículo 19 nos ha enseñado. Me quedaron unas notas ahí, pero yo, no se preocupe, yo las incluyo en el domingo que viene para que no se quede. Pero vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y vamos a orar. Y simplemente quiero preguntar, en lo más profundo de tu corazón, ¿qué papel tiene la palabra de Dios? ¿Cuánto podríamos nosotros exclamar que la ley es de verdad santa, el mandamiento santo y justo de Dios? Cierra tus ojos y por un momento piensa si tú pudieras hacer tuyas y yo pudiera hacer mías las palabras del salmista cuando exclamaba, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son dulces más que miel. ¿Cuánto el Señor ha transformado nuestro corazón por medio de la fe en Cristo? ¿Cuánto hemos abrazado nosotros a Cristo? Porque fuera de Cristo lo único que merecemos es la ira de Dios. ¿Y cuánto esa fe que nos ha llevado a abrazar a Cristo ha transformado nuestras emociones? Y hoy podemos decir, yo amo tu ley, yo amo tu palabra. Amo tus mandamientos, y tal como lo expresó el apóstol Juan, el que ama sus mandamientos no son una carga, son un deleite. Porque no cargamos el peso de nuestra salvación, no pretendemos ser salvos obedeciéndote, pretendemos mostrar que somos salvos obedeciéndote. Esta gracia que nos ha salvado no nos conduce al libertinaje, esta gracia nos conduce a la santidad. Nuestra santidad es un asunto de gracia. Esta gracia que nos salvó, esta gracia nos enseña. Esta gracia que nos salvó y que nos enseña, nos guarda hasta el día de Cristo. Señor, te damos gracias porque tu infinito amor y porque tu gracia nunca nos dejará. Está siempre sobre los tuyos. Y nosotros queremos ser de los que hacen y enseñan. No queremos ser de los hipócritas que enseñan pero no hacen. Y que tuviste que decirle, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. No queremos que esa hipocresía sea el reflejo de los que estamos presentes, de los llamados a ser tus hijos, sino que nosotros podamos darle la dignidad que tu palabra en nuestra vida debe tener, Señor. Cristo cumplió todos los aspectos ceremoniales de la ley.
Cristo cumplió todos los aspectos judiciales de la ley. Cristo cumplió todos los aspectos morales de la ley. Tu ley sigue siendo santa y aquellos aspectos morales que nos has dejado y que se resumen simplemente en amarte con todo el corazón, con toda el alma, con todas nuestras fuerzas y nuestro entendimiento. Y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, sea lo que nos caracterice. Porque nosotros le damos la misma dignidad que Cristo le ha dado a la justa y santa ley, a tu escritura, Señor. Qué maravilloso es estar de este lado de la redención y tener tu revelación bíblica completa a través de los evangelistas, a través de lo que hiciste en el apóstol Pablo, en cada uno de los escritores del Nuevo Testamento también. Qué maravilloso es ver tu obra completada y de hoy ver esta historia de la salvación, ver esta historia de la redención y poder entender cuál es mi lugar y qué lugar tiene que tener tu palabra en mi vida, Señor. Hacer y enseñar para ser grande en el reino de los cielos. Porque no todo el que te dice Señor entrará al reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad del Padre. Y tu palabra refleja la voluntad, Señor. Tu voluntad para nosotros. Señor, ayúdame a entender cuán necesario es que mis manos se puedan extender al prójimo, como lo hiciste tú, viviendo la vida de Cristo. ¿Cuánto se puede extender al necesitado? No importa si al igual que Cristo somos vituperados a causa de con quién estamos, pero que al necesitado, Señor, pueda llegar tu amor a través de tu pueblo. Que no nos quedemos solo en palabras, Señor, sino que nuestro amor sea genuino, de corazón, no de vanas palabrerías, de vana religiosidad, sino que esta iglesia, tu iglesia, sea el reflejo de que verdaderamente ha tenido un encuentro contigo, de que ha sido justificado por la fe, de que su corazón ha sido transformado al punto de que ama tu palabra y tus mandamientos, al punto de que no son una carga y que como te amamos te obedecemos. Fe, amor y obediencia en cada una de nuestras vidas. Amén.